Buenas tardes, arquitecto y queridos compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo les vamos a hacer un análisis urbano sobre Selendín. Como primer punto, tenemos antecedentes e iniciamos en el año 1570. Aquí Selendín fue fundada con la autorización del virrey Francisco Toledo. Posterior a ello, en el año 1802, es donde se inicia su fundación política, que tuvo lugar el 19 de diciembre y fue impulsada por el obispo Baltasar Jaime Martínez. Posterior a ello, en el año 1920, es donde se inicia el desarrollo urbano de Selendín, ya que se empezó el trazado ordenado de sus primeras calles y manzanas de 80 varas alrededor de la Plaza de Armas. Luego, en el año 1923, es donde se inicia la remodelación del Palacio Municipal y se empieza a poner áreas verdes alrededor del lugar, rodeado de bancos y también de una pileta central. En el año 1939 y hasta el año 1940 es donde se rediseñó con un estilo vienés que aportó un aire europeo a este espacio emblemático de la zona. Y en el año 1954 es donde vemos que se empieza a desarrollar en distintos sectores, pero todos rodeaban lo que era la Plaza de Armas. Ya en el año 1980 se empieza a ver un crecimiento más desordenado y en el año 2000 es donde ya vemos más este crecimiento urbano. E incluso en el año 2006 es donde ya se empiezan a ver más edificaciones emblemáticas aparte de la Plaza de Armas, como lo es el Mirador Cristo Redentor. Ya en la actualidad, que es el año 2024, podemos ver en este dibujo cómo se ve hoy en día y vemos que este lugar sirve como un punto de encuentro para los habitantes de la zona. En ubicación y delimitación podemos decir que Selendín se encuentra al suroeste del departamento de Cajamarca, en la región andina del Perú, y está situada en un punto estratégico, ya que está rodeado de montañas y valles, y su posición geográfica le permite mantener un clima templado, lo que es favorable para la agricultura y el comercio de los habitantes del lugar. En la población podemos ver que el urbano cuenta con 19.809 habitantes y en lo rural con 7.116 habitantes. La provincia de Selendín como tal delimita en el norte con Chota, en el sur con San Marco y Cajamarca, en el este con el Amazonas, en el oeste con Hualgayoc y bueno, esta provincia cuenta con 12 distritos, uno de ellos es el distrito de Selendín, que delimita en el norte con Chumuc y Miguel Iglesias, en el sur con Ucto, José Gálvez de Libertad, en el este con la provincia de Luya, Chachapoyas, y en el oeste con Libertad de Payán y Guasmín. Ya en el análisis funcional, vemos que prevalece más lo que es el uso residencial con un 50%, le sigue el comercio con un 17%, luego tenemos la educación con un 12%, la salud y otros usos con un 8% y la recreación con un 5%. En educación vemos que lo que prevalece menos son las universidades y lo que prevalece más es la educación inicial, primaria y secundaria. Luego en el comercio prevalece más lo que es el comercio para minoristas que mayoristas. En recreación vemos que hay un uso igual, tanto en las plazas, parques, estadios o losas. En lo residencial vemos que hay menor uso para unifamiliar que en lo de multifamiliar. Y en salud vemos menos uso en lo público que en lo privado. Y en otros usos hay un 8%, ya sean capillas o equipamientos ya destinados para otro tipo de uso de suelo, ¿no? En sí podemos decir que el análisis funcional de Selendín revela una ocupación consolidada en un 85% del territorio urbano y está distribuido entre diversos equipamientos y servicios que atienden a las necesidades de sus habitantes. Continuando con lo que es el análisis formal, aquí nos vamos a centrar en cómo es la forma de los sectores en los que se divide nuestro territorio y la forma de las manzanas que contribuyen a esta forma. Como tal, la forma actualmente de la ciudad de Sedelín se debe al crecimiento poblacional que éste ha tenido desde el inicio de su creación hasta cómo se adapta actualmente al territorio que tiene.
Actualmente cuenta con cuatro sectores. El primero siendo el principal, donde fue la primera parte de la ciudad. Este sector, contando con 1.59 kilómetros cuadrados, está destinado más que todo y principalmente para las viviendas de habilitación mediana y con una densidad máxima de 56.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta habilitación de mediana y densidad se debe más que todo para las viviendas unifamiliares que se encuentran en la zona, ya que en el segundo sector aquí es para las habilitaciones de mediana y densidad poblacional tipo 3. A partir de esto ya se crean lo que son las viviendas multifamiliares y las viviendas tipo comercio, ya que esta zona viene a ser una zona más comercial como se delimitan actualmente. El tercer sector ya viene a ser uno que está más destinado a lo que son los sectores agrícolas de la ciudad de Medellín, y este contando con un territorio menos extenso, ya que es de 1.34 kilómetros cuadrados. Y el cuarto sector, que es el recién desarrollado, este está más constituido por el territorio, adaptándose a lo que es la forma topográfica que tiene la ciudad, y se habilitará en un futuro para una habilitación para tanto viviendas o lo que esté destinado según su plan de desarrollo territorial. Ahora, sabiendo que estos sectores fueron adaptándose a lo que era el primer sector desde el inicio de la ciudad, tenemos que a partir de ese se ha formado dos tipos de trama. La primera trama, que es en el primer sector, es una trama ortogonal o regular, ya que ésta se dividía en una distribución perfecta y limpia de las viviendas, ya que eran manzanas cuadradas, lo que representaba una distribución más sencilla a la hora de desarrollar lo que son las habilitaciones urbanas. Pero a medida de que esta se ha ido expandiendo a lo largo de los años, se ha tenido que adaptar al terreno. Es por eso que a partir de los sectores 3 y 4, estos han tenido que tener una trama más distinta, una trama urbana y regular, como lo podemos apreciar. Estas ya adaptándose más a lo que es su entorno, tratan de amarrar su trama con la principal del primer sector, que era una trama rectangular, por así decirlo. Estas manzanas ya se adaptan a la forma de su terreno y dejan de ser rectas y limpias a pasar a ser dispersas, pero sin dejar de mantener relación con los primeros sectores. Ahora, si tomamos en cuenta la forma de las tramas urbanas que hemos mencionado, nos hacemos la pregunta de cómo es que han ido adaptándose para tener esa forma. Es aquí donde viene lo que es el análisis espacial. Cómo se han ido adaptando a partir de una trama principal, que es la que se encuentra en el primer sector. El primer sector, inaugurado en 1920, ya definido con su trama rectangular clásica de las épocas de ese entonces, generaba lo que eran las calles impecables que tenían en ese sector. A medida que pasaban los años y la población aumentaba también el inicio espontáneo de un crecimiento urbano. Sin embargo, este era sin planificación, lo que generaba que si bien en una parte sí se podían adaptar a lo que era la trama rectangular del primer sector, en la parte sur ya tenían que irse adaptando a lo que era la topografía, porque como tal esta iba cambiando y esto generó que las calles y las manzanas tuvieran una desorganización, lo que generaba manzanas irregulares y lo que generó que la trama siguiera ese camino irregular en ciertos sectores. Ya en el año 2000 continúa el aumento Tenemos el análisis por los bajos estructural, costos de podemos terreno que ver se la tenía en la zonificación urbana, expansión, donde se divide en y cuatro lo que tipos. Tenemos provoca la un zona aumento del residencial tipo crecimiento 3, que esta es desordenado, una lo que zona genera residencial para que, habitación de si bien es mediana cierto, densidad la trama poblacional rectangular en viviendas ocupa más unifamiliares y multifamiliares. También porcentaje en tenemos lo la que es zona toda la residencial tipo ciudad, 2, donde esta es la trama una irregular que residencial para tienden estos habitaciones a de adaptarse mediana a la densidad topografía poblacional tipo 2, y más con que una todo densidad por centrarse centrarse en de la parte de los 56.2 sectores agrícolas, habitantes por metros genera que cuadrados.
También tenemos la si es que zona se rural, llega a que seguir esta es una expandiéndose zona la con ciudad, pocas esto edificaciones, la tenga que cual seguir con está la trama destinada más irregular. al uso del suelo y actividades agrícolas. También tenemos la zona de expansión urbana, que esta está constituida por la porción de territorio que se habilita para el uso urbano establecido en el plan del ordenamiento territorial. Entre su sistema vial tenemos que la avenida Tupac Amaru está en mal estado. También vemos que existen montones de tierra en la acera y baches. La mayor parte de las vías se encuentran pavimentadas y en buen estado entre Seredín. Entre su tramo urbano tenemos que la trama urbana sigue un patrón ortogonal con calles perpendiculares entre sí, lo que facilita la orientación y el desplazamiento. Este tipo de trazado fue influenciado por las leyes de las Indias que promueven este modelo de planificación en ciudades fundadas por los dos puntos. En las partes más importantes que se pueden ver de la trama urbana tenemos la Plaza de Armas, que es como muchas ciudades coloniales, la Plaza de Armas es un punto central y más importante. En Serendín esta plaza es muy amplia y está rodeada de edificios históricos como la Catedral y el Palacio Municipal. Y entre sus construcciones tradicionales tenemos que muchas de las casas y edificaciones del centro de En la la plaza ciudad principal de Selendín tienen se una mantienen estructura de construidas sombrero de tradicionalmente paja con toquilla techos en honor a la a dos aguas elaboración y de tejados estos de teja. mismos. Tenemos el análisis estructural. Bueno, entre sus servicios básicos tenemos el agua. Bueno, vemos que el 7% de la población no cuenta con agua. Sin embargo, el 93% sí cuenta con agua. Vemos que la ciudad dispone de un sistema principal de abastecimiento de agua potable en algunos sistemas locales y el sistema principal es administrado por Sematel, dependencia descentralizada de la Municipalidad Provincial de Selendín. Tenemos también el desagüe. Vemos que el 90% cuenta con desagüe, sin embargo el 10% no cuenta con desagüe. Vemos que la ciudad cuenta con red de desagüe de aguas servidas y el emisor de la ciudad descarga en el Río Grande y es una laguna de maduración. Y en energía eléctrica vemos que el 82% de la población sí cuenta con una red de energía eléctrica, pero por lo contrario el 18% de la población no cuenta con esta energía eléctrica. Vemos en su tipología de vivienda, el 72% de las viviendas en Selendín son de dos niveles y con materiales rústicos de adobe y tapial. También vemos que las construcciones de tres niveles, que son muy pocas y fueron construidas recientemente de material noble. Vemos que a alturas de las viviendas, acá podemos observar viviendas de primer piso, de segundo piso y de tercer piso. Y también vemos un corte del perfil urbano, como se vería. Elementos compositivos resaltantes. Como primer elemento hemos escogido la Catedral de Celentín, ya que este es un monumento emblemático que representa, uno, la fe católica y también, dos, la identidad cultural de la localidad. Esta fue construida en el siglo XIX con un estilo colonial peruano y con elementos neoclásicos. Sus principales características de esta iglesia es de que está utilizada con materiales locales y ornamentales en la fachada y tiene una arquitectura que contiene arcos y columnas, como podemos ver en la fachada de los dibujos que hemos realizado. Luego tenemos el mirador de Cristo Redentor, que también hemos considerado que es un elemento muy importante en la ciudad de Celendín, ya pues que presenta una impresionante estatua del Cristo Redentor con los brazos abiertos. Te da unas vistas panorámicas de la ciudad y también podemos observar paisajes andinos de este mismo lugar, ¿no? Bueno, también es una zona de descanso que pueden visitar los turistas, ¿no? Eh, es un lugar muy sereno, ya que está ubicado
en el Cerro del Calvario, que está a 800 metros de la Plaza de Armas. Ñoqamuna kuyki ama waqachiwaychu ama llakichiwaychu yanallay. Como tercer elemento compositivo resaltante tenemos la Plaza del Sombrero. En específico, el sombrero, la estructura del sombrero que está en medio de esta plaza, que es un diseño central que simboliza un gran sombrero de paja toquilla. Eh, Está alrededor, presenta jardines y zonas de relajación. Esta estructura fue construida en el 2014 como un punto de interés turístico. Está ubicado a 300 metros de la Plaza de Armas y rinde tributo a la artesanía sombrerera de Celendín, ¿no? Situación o estado de conservación. La Municipalidad de Celendín ha considerado otorgar un reglamento para regir una política vigente y sostenible para la preservación y protección de este lugar. Este reglamento nos menciona que se debe realizar un mantenimiento, comunidad urbana física y organismo social activo. Como segundo punto, también nos menciona que se debe disminuir la presión del tránsito automotor para así prevalecer las edificaciones de este centro, ¿no? También tenemos, bueno, que lamentablemente la ciudad de Celendín, eh, en la actualidad, pues la mayoría de las calles de esta ciudad ya han cumplido su vida útil, debido a que, bueno, también tenemos que estructuras de, de este lugar están muy deterioradas, que llegan hasta desprenderse, alterando así la identidad de esta ciudad, que presentan calles agrietadas y muy deterioradas, como podemos ver en las imágenes, en la Jirón José Gálvez, cuadra número 6, en la Jirón Grau, cuadra número 4. En la Jirón Grau número 4 tiene muchas grietas en estas pistas. En su trascendencia y valor arquitectónico vemos que la arquitectura de Celendín posee un importante valor cultural y patrimonial, reflejado tanto en la historia colonial como en las tradiciones andinas de la región. Su trascendencia radica en la combinación de estilos coloniales y autóctonos, que han dado lugar a un estilo propio adaptando a las características climáticas y geográficas de la zona. Vemos que en la ciudad es reconocida por su papel de la historia y la identidad cajamarquina. Sus edificaciones tradicionales y su diseño urbano se han convertido en parte esencial del patrimonio cultural de la región. También vemos que su arquitectura se complementa con las festividades, tradiciones y el comercio de artesanías como las sombras de paja, otorgando un valor cultural completo que fortalece la identidad local y regional. Entre las viviendas tradicionales vemos las casas construidas en adobe y teja que abundan en Celendín, representan la tradición andina y colonial en la región. Y también este tipo de edificaciones no solo es estéticamente relevante, sino también funcional, adaptándose al clima con paredes gruesas que aíslan del frío y techos de teja que protegen de las lluvias. Vemos acá algunos dibujos y vemos la catedral de Celendín,